Bueno, este programa busca mejorar la condición de competitividad de los pequeños productores azucareros de la provincia de Tucumán. Acá en la estación las tesis se basan en solucionar problemas específicos de la agroindustria. Prácticamente no trabajamos para publicar, trabajamos para generar una tecnología. Sí nos interesa publicar a posterioridad de haber solucionado el problema. Trabajar acá es muy interesante porque nunca se hace lo mismo. Nuestro objetivo es resolver la problemática del sector y esa es la filosofía que tiene la estación experimental. Uno de los objetivos nuestros es meterle fuego a la gente, que encender esa llama que significa la inquietud por la investigación, por los servicios, por el desarrollo tecnológico, que es distinto del resto de las instituciones. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres es tal vez una institución distinta a las demás. Acá, los investigadores escuchan las necesidades de los productores agrícolas y ganaderos de la región y buscan las soluciones. De eso se trata. A problemas privados, soluciones públicas. ¿Cómo presentarías este lugar? Bueno, se trata de la estación experimental agrícola más antigua del país. Llevamos ya 106 años haciendo investigación y desarrollo de tecnologías agropecuarias. ¿Estos desarrollos cómo impactan en la región? Bueno, es indudable que hoy toda la tecnología de los principales cultivos que se hacen en la región del noroeste argentino han salido de esta estación experimental y estamos hablando de caña de azúcar, de cítricos, de soja, de poroto. Todo el gran desarrollo agroindustrial que hoy muestra la provincia de Tucumán ha sido posible gracias a esta institución que tiene como sus principales objetivos incrementar cualitativamente y cuantitativamente el producto bruto de los principales cultivos. Y no es un dato menor. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres tiene sus particularidades. Depende de la provincia de Tucumán, pero se maneja con sus propias características. Fernando, ¿vos sos el investigador de granos? Se puede decir que sí, soy uno de los que forma parte del equipo del programa Granos, que es un programa que está dedicado a hacer investigaciones a los principales cultivos de granos de la región. Yo estoy específicamente trabajando en el cultivo de la soja. Realizando tareas de investigación en lo que hace a mejoramiento agronómico y manejo agronómico del cultivo. ¿El alcance de esas investigaciones es a nivel local? Y bueno, si bien la estación trabaja para la problemática de la provincia, en realidad el alcance es más regional porque compartimos, digamos, temas en común con la zona del NOA. Así que lo que, digamos, surge de nuestra investigación también puede ser perfectamente aplicado en las provincias vecinas.
Gabriela, ¿cómo funciona la financiación de la estación? Bueno, la estación es un ente autárquico y tiene una tasa de retención a los principales cultivos de la provincia. Caña de azúcar, limón y soja. Grano en general, pero la mayor parte de grano soja. Se dice a veces que esta es una estación experimental privada o público-privada. No, no es una estación público-privada. Esta es una institución oficial, pero como al ser autárquico tiene una misión, tiene un accionar que un poco es independiente de las políticas de turno de los gobiernos, porque tenemos un aporte del sector productivo para realizar una tarea y, como digo, la dirección de cómo se manejan esos fondos le pertenece al sector productivo. Cada área se encarga de hacer la recaudación de esa tasa. En el caso de caña de azúcar son los ingenios, en el caso de limón o naranja, que también se exporta en menor medida, eso se encarga las empresas citrícolas. Y en el caso de soja, las plantas acopiadoras. Los productores de soja realizan un aporte a la institución a través de una tasa, que es un impuesto que se paga por la venta de sus productos cuando ellos llevan los granos al acopio. Es un 0,5% de la venta que queda retenido para que la institución lo destine a investigación que luego vuelve, ¿no es cierto?, a través de los trabajos que realizamos los investigadores. Acá tributan los sectores agrícolas y los sectores industriales. Por ejemplo, el productor de caña de azúcar, cuando va al ingenio, cuando le hacen la liquidación, le descuentan un 0,6% o 6 por mil que va directo a la estación experimental Obispo Colombres. Y lo mismo tributa el industrial azucarero. O sea, en total el sector caña de azúcar tributa un 1,2% del valor total de la producción de azúcar. ¿Cómo es la dinámica, la interacción con el productor? Bueno, la interacción es directa porque la estación experimental funciona con un directorio, que es el honorable directorio, que es ad honorem, en donde están todos los representantes de las áreas agroindustriales. Caña de azúcar, citrus, granos, ganadería, tabaco, horticultura. A todos estos sectores la estación les da un servicio. Y a su vez, de estos sectores, un director supervisa el trabajo que hacen acá y los fondos que son destinados. Lo que cobra la estación es lo que marca la ley. Es una tasa de servicio por una contraprestación que damos. Una tasa, no un impuesto. No, no es un impuesto, justamente. Es una tasa de servicio por algo que hace la estación. Y a modo de ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar con cultivos nuevos, no cobramos esa tasa hasta demostrarle al sector qué es lo que estamos haciendo y en qué los beneficia. El aporte de los citricultores al Centro de Saneamiento de Citrus es muy importante porque además de lo que ellos contribuyen como la tasa que es obligatoria, gran parte de los invernaderos y del equipamiento que necesitamos para trabajar ha sido donado por la Asociación Tucumana del Citrus y por Afinoa. Eso es una prueba de que lo que ustedes hacen interesa. Exacto, es una prueba de que los viveristas son muy conscientes de la necesidad de tener un centro de saneamiento de citrus para tener garantías de la calidad de sus plantas. La función del Centro de Saneamiento de Citrus es producir plantas que tengan una alta calidad genética y sanitaria. De esta manera, estas plantas van a generar las yemas para que todos los viveros de la región puedan producir sus plantas. Bueno, además, por todo el crecimiento que hemos tenido en la estación, el gobierno provincial también nos da su apoyo financiero y además la estación tiene muchos convenios, proyectos, las agencias de ciencia y técnica de la nación, que esas son otras fuentes de financiación, ¿no? Si tuvieras que describirme cómo está la estación hoy, ¿qué podrías decirme? Bueno, nosotros estamos desde el año 2009 en un edificio mucho más grande, con laboratorios modernos. En eso hemos crecido muchísimo.
Patricia, ¿podés contarme qué ayuda del Estado recibe una estación como esta que trabaja con un tema tan coyuntural como es la caña de azúcar? Bueno, nosotros somos una institución provincial, pero que además trabajamos en una estrecha vinculación tanto con el sector productivo como con el Estado nacional. Tenemos muchos programas en los cuales recibimos aportes y recibimos apoyo. Por ejemplo, te podría contar del PROICSA. El PROICSA es un programa para incrementar la competitividad del sector azucarero. Se creó en el 2013 y depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Para qué sirve este programa? Bueno, este programa busca incrementar la competitividad del sector azucarero del NOA y en el caso particular de un componente del programa, el componente 5, busca mejorar la condición de competitividad de los pequeños productores azucareros de la provincia de Tucumán. El nexo que hay entre la caña y esta estación es muy fuerte, ¿no? Realmente sí. Hace más de 100 años que esta estación trabaja para la producción de caña de azúcar de la provincia de Tucumán y ha sido justamente uno de los motivos de su fundación y de su origen. La caña de azúcar fue el puntapié inicial para dar lugar a esta estación experimental agroindustrial. Fue de la mano de Alfredo Guzmán, quien era senador y hacendado provincial. Esto sucedió en 1909. Bueno, don Alfredo Guzmán, un gran filántropo que hizo muchas obras en beneficio de la sociedad tucumana y recorriendo el mundo se dio cuenta que había estaciones experimentales. Entonces, él, basado en eso, se inspiró para crear esta estación experimental. Y lo hizo, a diferencia de otras estaciones experimentales azucareras, la hizo que sea un organismo público, que sea una institución pública, pero ya desde aquellos inicios solventada por el sector productivo y dirigida por el sector productivo. Atilio, ¿podés decirme cuándo comenzó esta estación a experimentar otros productos? Sí, fue en una época nefasta de la Argentina, aproximadamente a mediados de la década del 60, con la dictadura de Onganía. Juan Carlos Onganía gobernó el país entre 1966 y 1970. Fue el dictador de la noche de los bastones largos. Provocó el cierre de la mayoría de los ingenios. Quedaron solamente los más grandes. Atilio, ¿cuándo empezaste a trabajar acá en la estación? Tenía 21 años, en el año 1981, con otra dictadura. Era una época difícil, se vino la guerra de Malvinas, era difícil en el sentido de que había mucha gente que estaba muy contenta, muy eufórica, y había otra gente que no lo veíamos así. Y bueno, y ahí coincide en que empiezo mi militancia en derechos humanos y bueno, luego hasta la recuperación, digamos, de la vida constitucional con la llegada de la democracia. Y por supuesto, desde que uno es militante de derechos humanos y sobre todo en esa época, uno sufrió persecuciones, era difícil. A diferencia de otros lugares, da la sensación que acá focalizan más en lo que es ciencia aplicada que ciencia básica. Bueno, en realidad tiene que ver esto con las demandas de los sectores productivos. Nosotros acá tenemos que trabajar fundamentalmente en resolver los problemas. Esto es lo que marca la ley de creación de la estación. Solucionar los problemas de la producción agrícola y agroindustrial de la provincia por medio de la investigación, transferencia, etc. Entonces, a través de ese directorio llegan todas las inquietudes de las problemáticas de los distintos sectores y eso baja, digamos, hasta el nivel técnico y hay una interacción permanente. Prácticamente no trabajamos para publicar, trabajamos para generar una tecnología. Sí nos interesa publicar, pero con posterioridad de haber solucionado el problema.
Los trabajos son sobre cañas de azúcar, cítricos, granos, industrialización y bioenergía. Esos son los programas de la estación. Dentro de ese marco, todo; fuera de ese marco, nada. Y bueno, siempre vamos de la mano del productor, partiendo de los intereses que ellos tienen. Y muchas veces nos ha pasado que hemos podido anticiparnos a esos problemas. ¿Cómo juega esta dinámica de ciencia a demanda? En ese sentido, el CONICET en los últimos tiempos ha producido un cambio. Yo te diría, a partir del 2003, empieza una fuerte preocupación del CONICET por insertarse en la sociedad y, por lo tanto, en el caso concreto nuestro, en el medio productivo, en el medio agroproductivo. Y en cuanto a la gente joven... Y bueno, la gente joven realmente hay mucha participación porque la institución brinda las posibilidades de formarse desde que sos estudiante, a través de pasantías ad honorem, a través de capacitaciones, becas. Acá conviven becarios de la Obispo Colombres junto con becarios del CONICET también. Y bueno, realmente es muy importante la labor que realiza el Obispo Colombres como formadora de nuevos profesionales, ¿no? Lo cual te brinda un sentido de pertenencia muy fuerte a la institución, ¿no? Uno de los objetivos nuestros es meterle fuego a la gente, que encender esa llama que significa la inquietud por la investigación, por los servicios, por el desarrollo tecnológico. Hay que ponerle fuego, dice Daniel, para buscar gente nueva. Vamos a buscarlas, a ver si tienen fuego. Romina, ¿me contás en qué trabajas? Bueno, yo trabajo particularmente estudiando las enfermedades en caña de azúcar. ¿Y tu grupo a qué se dedica? Bueno, mi grupo es el grupo Fitopatología de caña de azúcar. Pertenecemos a la sección Fitopatología. La fitopatología estudia las enfermedades de las plantas. ¿Cuál es el plan de trabajo? Particularmente, brindamos no solamente servicios o respuesta a los productores, sino que hacemos un fuerte hincapié o apoyo al programa de mejoramiento genético de la caña de azúcar, que busca la liberación de nuevas variedades con características agronómicas deseables y resistentes a enfermedades. Bueno, acá en la estación las tesis se basan en solucionar problemas específicos de la agroindustria. Y los principales cultivos que se trabajan son caña de azúcar, soja y citrus. Yo entré como becaria estudiantil porque todavía no me había recibido para hacer mi tesis de grado. Me tomaron como becaria de iniciación siguiendo con el convenio con esta empresa privada, y después pedí el año pasado pedí beca CONICET y me salió. Entonces este año arranqué con la beca a doctorado, digamos. Bueno, acá en la estación, las líneas de trabajo se bajan desde el directorio y a partir de eso se hacen los planes de trabajo, que son los que van a llevar a cabo los doctorandos. Todos los planes de doctorandos entran dentro de planes de acá de la estación, que tienen que tener una visión aplicada, digamos, justamente para después volcarlo al sector productivo. Romina, ¿y como becaria estás adentro de un proyecto en particular? Bueno, como becaria estoy realizando mi tesis doctoral que busca utilizar herramientas de biología molecular y fitopatología para de alguna manera lograr un manejo integrado de enfermedades, particularmente víricas, bacterianas y fúngicas en la caña de azúcar. Bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora? Ahora lo que hago es buscar bacterias que promuevan el crecimiento en cultivos de interés, en este caso en soja y en caña de azúcar, y que activen los sistemas de defensa de las plantas, pero con la particularidad de que esa promoción o esa inducción de la defensa sea por producción de compuestos volátiles.
¿Sentís que tu tarea está enfocada, responde al espíritu que tiene este lugar? Toda mi investigación está dirigida a resolver los problemas de la agroindustria y en mi tesis particular, por ejemplo, encontramos marcadores asociados a resistencia a una enfermedad muy importante de nuestro cañaveral, que es la roya marrón de la caña de azúcar. Y a través de esos marcadores nosotros podemos discernir cuáles variedades van a ser resistentes a esa enfermedad y cuáles no. Si tuvieras que describirme cómo está la estación hoy, ¿qué podrías decirme? Bueno, nosotros estamos desde el año 2009 en un edificio mucho más grande, con laboratorios modernos. ¿En qué momento ingresaste a la estación? Y yo ingresé en el año 1995. Estamos hablando de los 90, entonces hablamos del gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Cuál era tu situación en los 80? Tuve que ir a hacer un posgrado fuera. Primero fui a hacer una maestría en Zaragoza. Volví en un momento, en el peor momento, por lo menos de mi historia, para volver. Al poco tiempo, Cavallo nos manda a lavar los platos. Yo volví en el 94, el 1 de enero de 1994. Terminamos haciendo manifestaciones en el centro de Tucumán y terminamos encadenados a la Catedral de Tucumán como medida de protesta por habernos metido la mano en el bolsillo. La situación era mucho más difícil, prácticamente la cuarta parte de lo que somos ahora. Había menos recursos materiales y bueno, eso se nota, ¿no? Se nota cómo creció la institución, cómo fue el aporte también que fue realizando en los distintos sectores, ¿no? Generando información que realmente les es útil a la actividad productiva, ¿no? Para que te den una idea, éramos 400 becarios, ahora hay 4.000 becarios. No era fácil ingresar a la carrera del investigador. Para poder ingresar en esa época, uno se tenía que ir al extranjero, presentarse desde el extranjero y las únicas carpetas que se evaluaban, las únicas presentaciones que se evaluaban eran las que venían del extranjero. No estaba abierta la carrera del investigador. La década del 90 fue particularmente duro acá, especialmente a partir de mediados de los 90, cuando prácticamente éramos muy pocos técnicos y los ingresos estaban bastante acotados y el aporte del gobierno provincial fue importante para poder sostenerlo. ¿Y cómo fue este proceso de cambio, de evolución que tuvo esta estación? Hubo distintos factores que confluyeron para que mejoraran, ¿no es cierto?, la situación. Permitieron, bueno, que se expandiera el cultivo y mejorara también la calidad de la información que estábamos brindando, ¿no?, desde la institución. Más capacitación, mayor cantidad de técnicos que ingresaron, que permitió formar equipos interdisciplinarios, darle mejores respuestas a los productores a través del trabajo que realizábamos. Gabriela, ¿cuándo empezaste a trabajar acá en la estación? Yo ingresé en el año 95 como becaria de la estación y a partir del año 2000 ya hice el ingreso en la carrera de investigación. ¿Y cuál era la situación en ese momento? Y bueno, era una situación muy particular. La provincia estaba en una situación de emergencia económica. Nosotros éramos muy pocos y poco era lo que se podía hacer en ese momento por los recursos que disponíamos, por la infraestructura de los laboratorios. Por ejemplo, podíamos hacer pruebas muy básicas y en lugares reducidos. Y los laboratorios eran laboratorios de técnicas convencionales en donde tuvimos que adaptar para poder hacer las nuevas tecnologías. A partir del año 2002-2003, cuando se produce la reactivación en el país, hay un incremento de la demanda y, por supuesto, también nuestros ingresos se mejoran. Eso nos permitió, además, contratar más gente para responder a esa demanda. Pero así todo, nos resultó particularmente difícil poder sostener a los técnicos porque la actividad privada también estaba ávida de recursos. Y cada vez que la actividad privada requiere recursos calificados, el primer lugar que vienen
a buscar es a esta estación experimental. En este momento estamos trabajando tanto con los ingenios, los grandes, los medianos y los pequeños productores de caña de la provincia, o sea, todo el espectro de productores. ¿Y qué ganaron con el PROICSA? Bueno, el PROICSA nos brindó la oportunidad de acercarnos intensamente a los pequeños productores de la provincia de Tucumán y poner a disposición de ellos caña semilla de alta calidad, de las variedades en cultivo y de las nuevas variedades producidas por la estación, y de esta manera acercarles tecnologías y productos que hoy por hoy tienen el mismo acceso el pequeño productor que un gran productor de caña. En el PROICSA trabajan de manera articulada tanto el gobierno nacional como el provincial, como el INTA y obviamente como esta estación experimental. ¿Cómo es trabajar acá? Es lindo trabajar en la estación experimental, es una institución seria, de prestigio. Trabajar acá es muy interesante porque nunca se hace lo mismo. Nuestro objetivo es resolver la problemática del sector y esa es la filosofía que tiene la estación experimental. Enriquece mucho, tanto en lo personal como en lo profesional. Genera también bastante estrés, pero permite un crecimiento muy importante y eso genera mucha satisfacción. Yo creo que acá hay toda una cuestión de filosofía institucional, que es muy particular, toda una mística que se supo transmitir desde aquellos investigadores extranjeros que trabajaron acá en la estación experimental en los primeros 40 años de la institución. Estamos abocados ahora fundamentalmente a generar soberanía tecnológica. ¿Qué es eso? Y bueno, la soberanía tecnológica es el poder hacer sin la necesidad de tener que comprar de fuera. Y estamos realizando técnicas, por ejemplo, de diagnóstico de enfermedades que están a nivel de las técnicas que se hacen en otros lugares del mundo, en los mejores lugares y centros de investigación del mundo, ¿no? Y trabajamos con todas las normas que garantizan al viverista la calidad y sanidad de las plantas que van a producir. Es una gratificación fundamentalmente espiritual y, por supuesto, el reconocimiento de los sectores productivos que hoy, sin lugar a dudas, valoran lo que hace esta estación experimental y la apoyan sin retaseos. ¿Hoy más que nunca? Hoy más que nunca, lógicamente. La estación experimental agroindustrial Obispo Colombres es como un termómetro que para tomar sus mediciones tiene en cuenta una serie de variables. Por ejemplo, cuál es la vida productiva de una región, los gobiernos y sus decisiones políticas, y la capacidad del Estado para respaldar a sus investigadores y crear nuevos proyectos. De este entramado difícil, complejo, sale y se organiza el día a día de un grupo de científicos que trabaja de dar soluciones. La ciencia en la estación experimental es lo más parecido a nuestro contexto y a la producción.